Las revistas digitales y podcasts de El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés en general. En esta ocasión hablaremos acerca de las guerras napoleónicas de 1806 a 1812, de la guerra de Vietnam que sucedió entre los años de 1965 hasta 1975 y finalmente, amigos míos, hablaremos acerca de la figura histórica tanto mexicana y global, nacional e internacional del zorro. Ahora bien, principalmente, amigos míos, las guerras napoleónicas, ¿por qué se le debe su nombre a las guerras napoleónicas? Porque es precisamente al proceso violento, extremista y totalmente brutal y violento que Napoleón emprende junto con su hermano José Bonaparte. ¿Para qué era esto, amigos míos? Para demostrar el poderío de Francia con las demás potencias europeas. Es en este periodo de tiempo, amigos míos, que Napoleón se hace emperador de Francia, quita al rey Fernando VII del trono para imponer a su hermano José Bonaparte, por lo que se dio una pequeña lucha interna, una pequeña guerra civil, una guerra civil en España para quitar a José Bonaparte del poder y restaurar a Fernando VII en el trono. Y esto, amigos míos, al ver el poderío de Napoleón Bonaparte, las demás potencias europeas estaban en constante peligro y en constante riesgo y en constante amenaza por el gran poder militar que Napoleón estaba teniendo. Y más que nada, amigos míos, en las guerras napoleónicas que tuvieron lugar de 1806 a 1812, esto nos dice claramente que a León, que era Napoleón Bonaparte, nunca le pusieron un alto. Entonces, ya cuando se lo quisieron poner, ya fue demasiado tarde, por lo que, claro, destrozó a miles de potencias europeas y principalmente y precisamente fue el mayor general francés de toda Francia y del mundo y de Europa en general y del mundo en general de todos los tiempos. Y precisamente a él se le debe el Código Napoleónico francés, que a su vez también los códigos, tanto civiles y procesales, tomaron bastante influencia, incluido los de México. ¿Por qué? Porque principalmente Napoleón dejó principalmente grandes herencias históricas y culturales que al día de hoy siguen vigentes. ¿Y en dónde podemos ver el reflejo de las guerras napoleónicas? Las podemos ver en la película de Joaquín Phoenix, Napoleón, que ya está disponible en Apple TV Plus y en su versión extendida solamente en Apple TV Plus, y finalmente en Apple TV Plus. Ahora bien, queremos hacer que la opinión de los demás programas se escuchen. A ver, cine y entretenimiento y los demás programas que siempre nos acompañan, ¿qué piensan acerca de las guerras napoleónicas? En general, Napoleón siempre fue un gran estratega militar que buscaba siempre obtener la victoria, nunca las derrotas. Y esto se puede ver también en la película de Ridley Scott, protagonizada por Joaquín Phoenix, Napoleón Bonaparte. Los demás programas están de acuerdo o tienen una opinión diferente. Estamos totalmente de acuerdo y
pero sí decimos algo, que aunque la película no es un reflejo total histórico de las situaciones que pasaron en su momento, es un reflejo y ejemplo de lo que fue y sucedió con Napoleón Bonaparte. Esa es nuestra opinión en general de todos los programas que estamos presentes aquí, es decir, tanto de cine, derecho e historia, de Warrior Panther, de Dragon Warrior Panther, de The Dragon Warrior del 1 al 30 y de la agencia de detectives siglo XXI de derecho e historia. Bien, ahora nos pasamos con la guerra de Vietnam. Principalmente, amigos míos, la guerra de Vietnam fue un conflicto sin precedentes, de proporciones épicas, explosivas, colosales, extremistas y violentas, porque tanto Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se estaban enfrentando en una guerra sin cuartel. Vietnam del Norte estaba apoyada por la URSS, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Vietnam del Sur estaba apoyada por los Estados Unidos de Norteamérica, representaba el capitalismo. A lo que queremos llegar con esto, amigos míos, a lo que vamos a llegar con esto, y finalmente a lo que queremos llegar con esto, amigos míos, es que Vietnam del Norte estaba representada por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Vietnam del Sur estaba representada por los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, el capitalismo contra el socialismo-comunismo, el socialismo-comunismo contra el capitalismo y viceversa. Y finalmente, el socialismo y comunismo contra el capitalismo y el capitalismo contra el socialismo y comunismo. Entonces, aquí, amigos míos, principalmente fue una guerra sin cuartel, sin precedentes, demasiado violenta y extremista, en donde ambos bandos, tanto de la URSS con Vietnam del Norte y Estados Unidos junto con Vietnam del Sur, miles de millones, trillones y billones, millones y trillones de personas perdieron la vida. ¿Y qué opinan los demás programas? Nos reservamos nuestra opinión, lo demás es historia. Esta es la opinión de todos los programas de cine, derecho e historia, de Warrior Panther, de The Dragon Warrior Panther, de The Dragon Warrior, Cine 9303, CN 9303 y, por supuesto, de la agencia de detectives de derecho e historia, siglo XXI. Y a su vez también, ya finalizando estos dos temas, amigos míos, nos pasamos al tema de la figura del zorro. Ahora bien, la figura del zorro radica en que se nos presenta al zorro don Diego de la Vega como un justiciero durante la época del siglo XIX, cuando ya México ya era una nación totalmente independiente, en donde se veían las injusticias que cometía tanto el gobierno de México y a su vez también la corrupción que había en ese momento. De esta manera surge el zorro. Hay que recordar que el zorro es una figura histórica y detectivesca que surge a principios del siglo XX y principalmente nos habla de la justicia, el honor y la defensa del inocente ante todo tipo de injusticias. Esto es lo que refleja la figura del zorro. Ahora bien, amigos míos, principalmente se han hecho múltiples versiones del zorro, pero las más recientes son las de los años de 1920 en adelante, las de Antonio Banderas y finalmente la nueva versión del zorro que se acaba de estrenar hace 3 meses en la plataforma azul. Y principalmente, y aprovechando la ocasión, les leeremos
el primer capítulo del Zorro, que el libro que tenemos en nuestras manos es El Zorro y el Sargento García. El prólogo dice lo siguiente: El Zorro y el Sargento García, principios del siglo XIX, lo que estábamos comentando, amigos míos. Las cosas no van bien en California. Bajo el dominio español, las autoridades alejadas de la metrópoli gobiernan férreamente a un pueblo oprimido. Ante esa situación, el joven Diego de la Vega, que se encuentra estudiando en Salamanca, decide regresar para luchar contra la injusticia. Adopta una doble personalidad, el Zorro. En esta ocasión han confiado la comandancia de Los Ángeles al sargento García, un buen hombre no demasiado listo. Conspiradores y bandidos están preparando un instrumento en la villa. De repente la sombra de un caballero vestido de negro aparece junto al bueno del sargento. Y ahora, amigos míos, vamos a iniciar con el primer capítulo. Pero antes vamos a presentar a los personajes principales de este capítulo. El Zorro, Diego de la Vega, se transforma en un intrépido justiciero cada vez que surge un problema en Los Ángeles. Bernardo, el fiel servidor del Zorro, es el único que conoce la doble identidad de su amo. El sargento García, un buen hombre pero no demasiado listo, en esta ocasión corre un serio peligro. Fuentes, otro de los 5 conspiradores, está mezclado en el robo de una misteriosa mercancía. Raquel, una mujer muy bella, esposa del capitán Toledo, comandante en jefe de la guarnición. Quintana, un hombre malicioso y sarcástico, enviado a Los Ángeles por el Águila, está encargado de una terrible misión. Y no solamente es eso, amigos míos, sino que ya vamos a empezar con el primer capítulo. Los planes del Águila. 5 hombres estaban sentados en la bodega, silenciosos alrededor de una mesa de madera. El resplandor vacilante de una vela iluminaba la habitación donde dominaba una atmósfera tensa. Salvador Quintana, uno de los conspiradores, echó una mirada furtiva a su alrededor y temblándole la mano encendió un cigarrillo con la llama de la vela. A continuación contempló con expresión meditativa el platillo de la palmatonia que representaba un águila. Se aclaró la voz y le dijo a Enrique Fuentes, que se encontraba a su lado: ¿Sabes por qué nos ha hecho venir aquí? El otro lo miró fijamente y respondió: Si no me equivoco, debemos reunirnos con alguien muy importante. Su voz estranguló un instante y luego continuó: Va a venir el águila. Esto es interesante, amigos míos. Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí. Quintana pareció sorprendido. Dijo sarcástico: Hasta que no lo vea, no lo creo. La espera no fue larga, pues en el mismo instante se abrió la puerta y apareció un hombre en la bodega. Se dirigió hacia la silla que había quedado libre, en la cabecera de la mesa, y se detuvo. Clavando la mirada en cada uno de los hombres, afirmó con tono perentorio: Yo soy el águila. Los he reunido para discutir problemas importantes, de los que dependen la suerte y el futuro de California. Los 5 hombres lo observan con respeto. Quintana murmuró: El águila. Era la primera vez que se reunían con su jefe. Dijo entonces el águila pensando cada palabra: La suerte de California está en nuestras manos. Nosotros tenemos el poder de cambiar el curso de los hechos. Hasta ahora hemos cosechado varios éxitos y controlamos todo el norte del estado, pero el tiempo pasa, hay que actuar rápidamente. Debemos ahora someter el sur. Un murmullo recorrió la asamblea y los hombres hicieron un signo de aprobación. El águila continuó: Nos hemos apoderado de toda la pólvora que se encontraba en los 2 principales depósitos de municiones de la región. Algunos de nuestros hombres lo han pagado con su vida. Por otra parte, se lo tenían merecido. Su dura mirada se posó en los conspiradores, que no pudieron reprimir un movimiento de temor. A partir de ahora ya no nos podemos permitir un solo paso en falso, dijo el águila.
Quintana se levantó. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo. Lo escucho, replicó el águila. He oído decir que tiene usted la intención de establecer el cuartel general de nuestro movimiento en Los Ángeles. ¿Es eso cierto? El águila sonrió y respondió: así es. Y es justamente a usted, Quintana, a quien enviaré a Los Ángeles para prepararlo. Todo. Irá allí y esperará que llegue una persona con mis instrucciones. Tenga confianza en mí. He planificado todo con mucho cuidado. Quintana suspiró y volvió a sentarse. Meneando la cabeza, dijo entre dientes: me pregunto si es razonable la elección de Los Ángeles, y si quiere usted decir que me he equivocado. Lo cortó el águila. Esto es interesante, amigos míos. Aquí hay una gran conspiración, solamente en el zorro y el sargento García. Pero, ¿qué podemos encontrar aquí, amigos míos? Quintana, avergonzado, alzó los ojos hacia el águila y respondió tímidamente: ¿sabe usted sin ninguna duda que Los Ángeles está azotada por una peste llamada el zorro, y hasta ahora ha hecho fracasar todos nuestros planes? Nos estamos cavando la fosa yendo a establecer nuestro cuartel general en su feudo. El águila furioso dio un puñetazo en la mesa. Estoy harto de oír a cada paso el nombre del zorro. Tenemos la ocasión de decidir la suerte de California. Poderosas naciones están dispuestas a darnos millones de pesos si liberamos a California. Y métanse bien en la cabeza que no permitiré que un solo hombre eche abajo mis proyectos. No se trata de cualquier hombre, balbuceó Quintana, sino del zorro. Pero yo soy el águila. Un silencio de muerte se cemió durante unos segundos sobre los conspiradores. El águila puso entonces fin a la discusión declarando: si el zorro se interpone en nuestro camino, acabaremos con él igual que con los demás. En Los Ángeles un caballero cruzó la plaza a galope y se detuvo frente al portal del cuartel. Saltó a tierra y se dirigió hacia el centinela. Condúzcame enseguida junto al capitán. Vengo de Monterrey con un mensaje. El guardia, seguido del correo a un jadeante, cruzó pronto el patio interior y se detuvo ante la puerta del capitán. Golpeó y el capitán Toledo, comandante de la guarnición, fue a abrir. ¿Qué ocurre?, preguntó. Vengo de Monterrey a traerle un mensaje, respondió el caballero. El capitán tomó el papel que le tendía el propio y volvió a entrar en su despacho. Allí abrió el sobre y luego leyó el mensaje. A medida que tomaba conocimiento de su contenido, su ceño se oscurecía. Terminada la lectura, tiró la carta sobre el escritorio y se puso a recorrer la habitación de un lado a otro. Sus reflexiones se interrumpieron con la llegada de su mujer, Raquel, que advirtió enseguida su expresión desasosegada. ¿Qué ocurre, Arturo? Te veo muy preocupado. Toledo cogió el mensaje y se lo dio a Raquel. Pronto deberemos hacer frente a grandes dificultades. Unos bandidos que nos son hostiles han logrado apoderarse de las reservas de pólvora de nuestros 2 depósitos de municiones del norte. Las guarniciones de la región ya no pueden defenderse. Aquí hay más, amigos míos. Raquel, indiferente, se encogió de hombros. No es culpa tuya, ¿por qué te inquietas? La miró y suspiró y luego continuó. Aún no te lo he dicho todo, Raquel. Me envían a Tijuana. Debo tomar allí el comando de la guarnición hasta el nombramiento de un nuevo comandante. ¿Tijuana?, exclamó Raquel. ¿Es horrible aldea? Arturo, escríbeles inmediatamente diciéndoles que no tenemos ningún deseo de ir allí. Yo soy un soldado, debo obedecer las órdenes y no discutir, respondió Toledo irritado. Tu papel consiste en dar órdenes y no en recibirlas, dijo Raquel con la cara larga. No soportaré que te traten como a un simple soldado. Ella leyó entonces el mensaje que tenía en su mano desde hacía unos instantes. Una sonrisa burlona asomó en su rostro. Cuando terminó de leer, miró a su marido y dijo casi feliz: Veo que el mensaje te ordena ir a Tijuana, pero yo no estoy obligada a acompañarte. Toledo asintió. En cuanto la situación lo permita, haré que te envíen a mi lado. Muy bien, dijo algo calmada. Soy la mujer de un soldado y supongo que no tengo más remedio que obedecer. Dicho esto, le volvió la espalda
y dejó la carta en el escritorio. De su semblante había desaparecido todo signo de contrariedad. Parecía en ese momento muy relajada. Toledo abrió la puerta y ordenó: «Guardia, haga venir inmediatamente al sargento García». Volvió a su escritorio para releer la carta. Luego le dijo a Raquel: «Me gustaría que dejaras tu habitación en la posada y que vengas a vivir aquí cuando yo me haya ido». «Pero Arturo», exclamó Raquel, «¿por qué quieres someterme a una situación penosa? ¿Qué haría yo en este espantoso cuartel en medio de todos estos soldados tan vulgares?» «¿Estos soldados tan vulgares como tú?» Así es, amigos míos. Vamos a leerlo fuerte y claro. Estos soldados tan vulgares como tú, dices, serán para ti una protección, rectificó el capitán. En ese momento hizo su aparición el grueso sargento García. ¿Me ha llamado mi capitán? Sí. A una señal de su marido, Raquel salió. «Siéntese, sargento», ordenó el capitán. García tomó asiento en una silla que crujió peligrosamente bajo su peso. «Sargento», comentó Toledo, «acabo de recibir la orden de partir hacia Tijuana. Eso quiere decir que durante mi ausencia usted se encargará personalmente del mando de la guarnición». Ahora bien, amigos míos, ya por falta de tiempo, le dejamos aquí. Principalmente nos detenemos en esta parte en donde ya principalmente ya se está armando toda la conspiración para que California sea totalmente independiente del gobierno de México. Y como ustedes lo escucharon aquí, se viene una gran conspiración en la cual y solamente nuestro gran amigo y amigable y vecino conocido como el Zorro podrá hacer frente a esta amenaza. Y principalmente, amigos míos, les queremos comentar que muchas gracias por habernos seguido todo este tiempo. Principalmente ya no podremos seguir subiendo audios de historia ya de manera diaria y a su vez también diariamente. Y principalmente les agradecemos toda su atención. Tenemos que cumplir con otras obligaciones de cine, derecho e historia y en general de otras cosas del cine y del entretenimiento en general y del mundo de la cultura pop, geek, otaku y más. Y principalmente les queremos agradecer por todo el apoyo, por todo el amor y por todo el cariño que nos han brindado. No se preocupen, ya hay contenido programado del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general de lo que resta de este año y el próximo. Y principalmente, amigos míos, ya iniciamos con la escritura de nuestro primer libro de historia universal, es decir, de los samuráis. También ya vamos a iniciar con nuestra novela de artes marciales de The Dragon Warrior, el protector y destructor de las artes marciales, y con nuestras novelas negras de la Agencia de Detectives Privados siglo XXI de Derecho e Historia en general. Y si quieren más sobre este contenido, ya saben lo que tienen que hacer, lo deben de compartir y demás cosas, y este programa debe de llegar por lo menos a las 100,000 reproducciones. Entonces, como les decimos, este no es un adiós definitivo, es un hasta pronto. Hay contenido programado de historia universal y de México que hicimos desde enero del año pasado hasta este año y el próximo, y siempre estaremos aquí para contestar sus dudas en general y todo lo demás. Y muchas gracias por todo, y próximamente ingresaremos al doblaje latinoamericano con One Punch Man 3 y principalmente con Record of Ragnarok 3 y principalmente con todo el mundo del doblaje latinoamericano de animes en general, pero especialmente con la tercera temporada de One Punch Man y la tercera temporada de Record of Ragnarok. Y como ya les habíamos estado anticipando, ya iniciamos con 3 novelas en general. La primera, novela histórica del mundo de la historia universal y de México y otros, Los Samuráis. La novela de artes marciales de The Dragon Warrior,
El protector y destructor de las artes marciales, y las novelas negras, de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia, y próximamente ingresaremos al doblaje latinoamericano con One Punch Man 3 interpretando a Garou, el asesino de héroes, y con Record of Ragnarok 3 interpretando al Rey Leonidas, a Qin Shi Huang, el primer emperador de China, y por último Nikola Tesla. Muchas gracias por todo. Atentamente, Cine 9303, CN 9303, Cine y Entretenimiento y otros, y El Mundo de la Historia Universal y de México y otros, y finalmente la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia y otros. Cambio y fuera.